Gracias. En primer lugar, buenos días. Agradecer la invitación a este debate que ha venido precedido de otros debates, de la presencia del nacionalismo periférico, así llamado, en nuestro país. La pregunta es, la que yo me hago, es si los que estamos aquí representamos el otro nacionalismo, el español, ¿no? Porque falta en todo lo que es, digamos, la perspectiva del Estado español. No solamente ha actuado el nacionalismo periférico, sino también el nacionalismo español, que está muy presente en la vida política, en la vida social, en la vida cultural de este país. Y un gran ausente también, porque es imposible incorporarlo a unas jornadas como esta, pero que tiene su importancia, que es el proceso de construcción de la Unión Europea, que influye de manera muy importante en estos momentos sobre los modelos territoriales y sobre nuestro propio modelo territorial, sobre la imagen que los nacionalismos periféricos tienen del futuro del Estado en el marco de la Unión Europea y sobre la imagen también de los nacionalismos o el nacionalismo español en el marco de la Unión Europea. Bien, después de esta valoración de lo que creo que es el contexto más amplio de este debate, no solamente la estructura del Estado tiene que ver con los nacionalismos periféricos, sino que tiene que ver también con el papel del nacionalismo español y con la evolución de la Unión Europea, tendría que decir en primer lugar que la actual estructura del Estado y el carácter compuesto de nuestro modelo no es un invento. Y lo digo porque, como siempre sale a la palestra cuando hay un debate sobre el modelo autonómico, que da la impresión de ser un invento de políticos, no es un invento. No es un invento porque, como se ha dicho antes, las distintas valoraciones y sentimientos de identidad en nuestro país vienen expresándose políticamente, al menos durante las últimas décadas de esta transición democrática, pero mucho antes han tenido expresión política y han tenido también expresión constitucional. En ese sentido quiero recordar, para mostrar que este debate no es un debate nuevo y que ha tenido también soluciones parciales, algunas veces fracasadas, en momentos anteriores, un debate que, en mi opinión, demuestra las distintas perspectivas de los que estamos aquí, de los que representamos al conjunto del territorio español, en el abordaje del modelo de Estado. Quiero recordar el debate Azaña-Ortega sobre el Estatuto de Cataluña, ¿no? Una parte de la sociedad española de entonces veía en ese estatuto un peligro para la unidad nacional que como mucho había que controlar y soportar, en palabras del propio Ortega, y en el caso de Azaña era una muestra de la diversidad cultural, política de nuestro país, que había que ordenar de alguna manera en un Estado que en aquel momento se denominaba Estado integral. Pero bueno, este debate es un debate ya con historia en la vida política española. Y además no solamente es un debate con historia, es que está presente en la vida cotidiana. En la vida cotidiana algunos pensaban, ¿no? Podemos decir que incluso pensábamos, ¿no? Después de la legislatura agitada que tuvimos, en esta nueva legislatura, una vez nos hemos lamido las heridas de los resultados electorales, pues que sería una legislatura menos centrada en lo territorial. Craso error. Craso error, porque hemos comenzado la legislatura y ya el debate territorial está en todas partes, prácticamente en todas partes, ¿no? Y a mí me gustaría mostrar que ese debate, aparentemente debate territorial, no es solamente un debate del poder y de la soberanía, que es a lo que remite normalmente la estructura del Estado, sino un debate mucho más profundo en nuestro país. Por tanto, con conexiones que van más allá del debate comunitarismo o identidad frente a federalismo o a otras formas de organización del Estado, sino que tiene mucho que ver también con otras cuestiones que parecen mucho más alejadas, ¿no? Y para eso voy a coger algunos ejemplos de la vida cotidiana de hoy, de lo que está ocurriendo hoy. En los últimos días, en relación al modelo de financiación autonómica, ha habido dos
declaraciones, bueno, pues creo que tienen una determinada valoración política, ¿no? Una parte, bueno, pues un artículo de Felipe González en un diario de ámbito estatal, en el cual decía: primero ocupémonos de la crisis económica para luego hablar del nuevo modelo de financiación, intentando, en mi opinión, establecer una contradicción entre la financiación de las comunidades autónomas y la solución de la crisis económica. Y más tarde también un artículo de otro que fuera miembro del gobierno y de gobiernos no de la derecha, que decía que no estábamos discutiendo únicamente de crecimiento o solución de la crisis versus modelo territorial, sino que en el debate del modelo de financiación estábamos hablando precisamente de cómo abordábamos la crisis. Es decir, de si abordar la crisis significa únicamente tomar medidas en el ámbito de la producción, o si abordar la crisis significa también tomar medidas que tengan que ver con la educación, con la investigación y el desarrollo, que tengan que ver con la sanidad, con el bienestar, y entonces que tengan que ver directamente con las comunidades autónomas y con el modelo de financiación. Creo que eso demuestra, por una parte, pues la profundidad del debate que abordamos hoy aquí, que no es un debate únicamente de poder y de soberanía, sino que podría tener que ver también incluso con temas mucho más profundos, como puede ser más, digamos, de la vida cotidiana, como puede ser, ejemplo, pues la crisis económica o la situación de la sanidad, de la educación española o de los servicios sociales. Creo que de eso estamos hablando también hoy aquí. Y quiero también, como hice en un principio, establecer una relación con respecto a la propia crisis, ¿no? Con respecto a la crisis financiera internacional, que ha devenido ya en una crisis económica y laboral, que la estamos sufriendo en nuestro propio país, y las respuestas a la crisis que, en mi opinión, no significan todavía la articulación de respuestas políticas transnacionales a las crisis económicas. Todavía, digamos, el mercado va a su libre albedrío y no hay mecanismos de control. Se han dejado prácticamente todos los mecanismos de control del mercado. Pondría el ejemplo de la entidad central europea en materia financiera, que en estos momentos tiene por único objetivo el equilibrio de precios y no tiene ninguna gobernanza política, ninguna orientación política. En ese sentido, también introduzco en el debate lo que dije en un principio, que es el modelo de construcción europea. Porque si podemos definir el modelo actual, el nuestro, el de España, como un modelo de Estado compuesto, de evolución federal, tenemos que decir, en mi opinión, que no ocurre lo mismo en el marco de la Unión Europea. Yo creo que hay un salto cualitativo después de la ampliación y que estamos ante un modelo confederal competitivo. Un modelo confederal competitivo en el marco de la Unión Europea, con muy débiles lazos políticos, que ha olvidado prácticamente el modelo social europeo. Esa es mi opinión con respecto a otro ámbito de la estructura de lo que estamos hablando, que es el ámbito de la Unión Europea, que tiene una influencia muy importante sobre nuestro propio país y sobre nuestra estructura territorial.